La WNBA ve a estas jugadoras casi como una broma, y siendo honestos, porque no iban a hacerlo. Están exigiendo el 30% de los ingresos de la liga antes de cubrir gastos, y muchas de ellas nunca han generado audiencia, ni asistencias, ni ganancias. Esa risa de los dueños dice todo lo que necesitas saber sobre el estado actual de las negociaciones, porque cuando pides un porcentaje así sin haber producido utilidades en 28 años, claro que los propietarios se ríen en tu cara, y eso es exactamente lo que está pasando. La Asociación de Jugadoras de la WNBA presentó su propuesta del CBA hace un mes, en enero de 2025, y la liga permaneció en completo silencio, ni contraoferta, ni negociación, nada. ¿Por qué? Porque consideran que la propuesta no se diferenció lo suficiente de la anterior como para justificar siquiera una respuesta, a pesar de los meses de preparación y del video de promoción del sindicato diciendo merecemos más, nos vamos a retirar si no se nos concede. Tras pasar la fecha límite del 9 de enero, ambas partes entraron en un periodo llamado status quo, donde las condiciones del acuerdo de 2020 siguen vigentes y en estas 3 semanas el estancamiento continúa, con la Asociación de Jugadoras aún esperando una respuesta oficial de la liga desde que enviaron la propuesta. Esto es el equivalente en negociaciones a pedirle a tus padres un juguete, que te digan que no y luego intentar cambiarlo por un Lego como si con otra palabra la respuesta fuera distinta. Las jugadoras siguen presentando esencialmente la misma propuesta, los dueños siguen diciendo que no, y ahora estamos en un estancamiento extraño donde un lado no cede y el otro ni siquiera responde, mientras el reloj avanza. Para el 8 de mayo de 2026 la temporada debería comenzar, se necesita hacer un draft de expansión para Portland y Toronto, más de 100 agentes libres sin restricciones requieren contratos y la clase de draft 2026 debe colocarse, nada de esto puede avanzar sin un CBA vigente, y lo más absurdo es que las jugadoras optaron por salirse del acuerdo de 2020 hace 15 meses, lanzaron ese video dramático en octubre de 2023 diciendo merecemos más, nos salimos. La fecha límite pasó el 9 de enero de 2025 y ahora estamos en lo que llaman status quo, donde las condiciones del viejo acuerdo de 2020 continúan indefinidamente, y lo irónico es que son las jugadoras quienes no ceden. Cada propuesta de los dueños muestra más disposición, más dinero, más concesiones, y aún así ellas insisten en el 30%, dicen no, queremos esto, no vamos a ceder, mientras la negociación real se estanca por esa falta de compromiso, un escenario fascinante y problemático a la vez. Evaluando el camino a seguir, el objetivo debería ser llegar a un entendimiento mutuo sobre el reparto de ingresos, pero gran parte de este estancamiento se debe a que ambas partes todavía no coinciden en cómo se distribuyen las ganancias, y muchos parecen olvidar un detalle clave, no son 3 años de pérdidas, sino 3 décadas de operar en números rojos, y eso marca toda la diferencia al hablar de lo que merecen estas jugadoras. En negocios normales, quien pierde dinero durante 30 años seguidos quiebra, desaparece, la WNBA no colapsa porque el hermano mayor NBA sigue escribiendo cheques, como dar dinero a un niño en un parque de diversiones y dárselo otra vez cuando vuelve con los bolsillos vacíos. Ahora las jugadoras exigen el 30% de los ingresos brutos antes de cubrir viajes, instalaciones, personal o marketing, mientras que la liga ha respondido con un 70% de los ingresos netos durante la vigencia del acuerdo, lo que suena generoso hasta que recuerdas que neto en una liga que pierde dinero cada año significa que no hay nada real que repartir, y que esa propuesta refleja justamente el valor que las jugadoras representan dentro de un sistema que aún no genera ganancias. Como dijo Mfisaki a ESPN este mes, acabamos de decir que han perdido dinero durante 3 décadas seguidas y ella sostiene que eso refleja su valor real. Lo cierto es que la llegada de Caitlin Clark ha dado un impulso enorme a estas jugadoras, después de 2 años con métricas, audiencia y asistencia respetables, sienten la energía a su favor y están presionando con fuerza. Uno de los puntos más interesantes es la vivienda, según reporta ESPN. Hay 4 posibles caminos para un acuerdo, y uno de ellos es garantizar alojamiento para todos los jugadores durante toda la temporada, sin excepciones. Comparando con otras ligas profesionales como NFL, NBA, NHL, MLS o MLB, ninguna ofrece vivienda por temporada completa,
Y la NWSL incluso planea eliminarla por completo para 2027, porque se espera que los atletas profesionales puedan cubrir su propio alojamiento con sus salarios. Sin embargo, la WNBA parece dispuesta a ceder, ofreciendo vivienda a jugadoras con contratos no garantizados o en mercados caros donde los salarios no son altos, lo cual parece un compromiso razonable y equilibrado. Si ganas 6 cifras, compra tu propia casa. Si estás en un contrato de campamento ganando $30,000, claro, se te puede ayudar. Pero las jugadoras quieren vivienda garantizada para todas, sin importar el salario, lo que revela mucho sobre cómo se perciben a sí mismas frente a otras ligas profesionales. En la NFL, por ejemplo, los contratos son absurdamente altos, y aún así se podría argumentar que algunos jugadores merecen más porque la liga genera miles de millones. En cambio, en una liga que regularmente pierde dinero, como la WNBA, eso no aplica, algo que se puede comparar con la UFC, que genera enormes ingresos. Ahora, lo que hace que estas negociaciones se sientan diferentes al acuerdo de 2020 es la postura pública. Entonces, Cathy Engelberg y la presidenta del sindicato de jugadoras aparecían lado a lado, ambas vestidas de azul, sonriendo para las cámaras, con Engelberg diciendo estamos muy orgullosos de las jugadoras y de su capacidad de unirse en torno a temas importantes, un contraste con la tensión y los discursos emocionales que dominan hoy, mostrando que la estrategia y la presentación mediática han cambiado radicalmente. Nos unimos, colaboramos y llegamos a lo que creíamos un acuerdo revolucionario. Eso era otra época, antes de que el COVID destruyera la temporada burbuja de 2020, antes del activismo de las jugadoras que llevó a la venta de Atlanta Dream, antes de la ampliación de capital de 2022 que complicó la estructura de propiedad, antes de que Caitlin Clark llevara el baloncesto femenino a la conciencia masiva y, lo más importante, antes de la enorme ruptura de confianza entre la liga y sus jugadoras. Nafisa Collier criticó públicamente a Cathy Engelberg durante su entrevista de salida en 2025, algo que no ocurre en una relación sana. La insatisfacción que antes era interna ahora se volvió pública, y hoy hay jugadoras que fundamentalmente no confían en que la dirigencia de la liga negocie de buena fe. Esa desconfianza se evidenció cuando Kie cuestionó al comisionado en su entrevista de salida en 2025, y antes de eso se podía engañar a los 46,000 antiguos fans haciéndoles creer que todo estaba perfecto, pero si la gente realmente prestara atención, personas que piensan por sí mismas, no drones ni comentaristas pagados, verían claramente cómo se desarrolla este conflicto y cómo la falta de confianza ha transformado por completo la negociación y la percepción pública de la WNBA. Dirían, espera, la WNBA está siendo estafada en este trato. Pero olvídenlo, porque la NBA sigue pagando gran parte de esto. ¿Por qué aún nos están apoyando tanto? Tal vez deberían simplemente hacer su propio camino. En aquel entonces era un mundo muy diferente. Y lo que este transcript deja claro es que cuando tenías 46,000 fans viendo en lugar de millones, podías pintar la historia como quisieras, hacer que perder 30 millones al año pareciera crecimiento e inversión. Ahora, la gente realmente está observando, no solo los fans acérrimos ni los periodistas pagados, sino personas comunes que piensan por sí mismas y se preguntan cosas básicas, ¿por qué la NBA sigue subsidiando esto? ¿Por qué piden el 30% de los ingresos y nunca han tenido ganancias? Tal vez deberían intentar hacer su propio camino y ver cómo les va. La llegada de Caitlin Clark ha dado un impulso enorme a estas jugadoras. Durante 2 años han registrado métricas respetables de audiencia y asistencia, impulsadas principalmente por una sola jugadora, y de repente creen tener poder real, exigiendo repartos de ingresos al estilo NBA, beneficios al estilo NBA y hasta vivienda al estilo NBA, sin considerar la diferencia fundamental entre ambas ligas. Pero la NBA genera miles de millones, mientras que la WNBA opera con pérdidas, así que al final todo se reduce a esto. Las jugadoras quieren ser tratadas como si estuvieran en una liga profesional de primer nivel con economía de primer nivel, y los dueños responden, primero muéstrenos los números, y luego hablamos del trato, porque por ahora las cifras no mienten. 3 décadas de pérdidas subsidiadas por la NBA, sostenidas por acuerdos de derechos de medios que solo existen gracias a que la NBA los negocia como parte de su paquete,
Asistencia que aumentó por un talento generacional y no por un crecimiento estructural de la liga. Las jugadoras dicen que el 30% de los ingresos brutos representa su valor y que no es demasiado, como dijo públicamente a Hawelsen, pero el valor se mide por lo que realmente aportas, no por lo que crees merecer. Si generas 100 millones y operar cuesta 130 millones, tu valor es negativo 30 millones, solo matemáticas, y los dueños lo saben al dedillo. Así que cuando las jugadoras presentan una propuesta exigiendo el 30% de los ingresos brutos, los propietarios no lo ven como negociación, sino como una desconexión total con la realidad económica. Lo ven como una broma. Ven a jugadoras que nunca han generado audiencia por sí solas, que nunca han atraído asistencia sostenida ni han generado ganancias, vistiendo camisetas que dicen páguenos lo que valemos mientras exigen ser remuneradas como si estuvieran en la NBA. Por eso la liga no ha respondido durante un mes, están esperando lo que llaman una propuesta más realista, que reconozca que no se puede repartir ingresos que no existen y que exigir un porcentaje de los ingresos brutos antes de gastos en una liga que pierde dinero cada año es un sinsentido económico. Pero las jugadoras no ceden, siguen enviando la misma propuesta con pequeños ajustes, como cambiar juguete por Lego esperando una respuesta distinta. Mientras tanto, el reloj avanza hacia el 8 de mayo, fecha en la que debería iniciar la temporada, y nadie sabe siquiera si habrá temporada. La verdad incómoda que pocos quieren decir en voz alta es que la WNBA existe porque la NBA permite que exista, no porque sea rentable ni sostenible, sino porque la NBA la subvenciona dentro de su ecosistema más amplio y por responsabilidad social. En el momento en que la NBA decida que esa subvención ya no vale la pena, la WNBA desaparece. Ese es el verdadero apalancamiento de los dueños y la razón por la que pueden ignorar propuestas durante un mes. Al final del día, las jugadoras necesitan a la liga más de lo que la liga necesita a cualquier jugadora individual. Caitlin Clark cambió por completo la conversación. No hay duda, Caitlin Clark atrajo miradas, llenó estadios y puso a la WNBA en los medios masivos. Pero una jugadora no cambia 3 décadas de realidad económica, una buena temporada no borra 28 años de pérdidas, y los dueños lo saben. Han visto jugadores venir y desaparecer, picos de interés que siempre regresan a la media, y no van a reestructurar todo el modelo económico de la liga por 2 años de crecimiento impulsado por Clark. ¿Qué viene ahora? O las jugadoras regresan con una propuesta realista que reconozca la realidad financiera, o nos dirigimos hacia un paro laboral. Y si eso sucede, si la temporada 2026 se retrasa o cancela, ¿quién pierde? Las jugadoras. Porque todo el impulso y la atención mediática que lograron se esfuman en cuanto dejan de jugar. Los fans ocasionales no esperan disputas laborales, buscan otra cosa. Ellas creen tener apalancamiento por las audiencias y la asistencia, pero ese poder es más frágil de lo que parece. Los dueños saben que tienen apalancamiento gracias a la economía y la sostenibilidad, y en este momento esas dos visiones están tan distantes que un lado ni siquiera responde a las propuestas del otro. Otro punto, esa frase de que la única forma de resolver algo es mediante el compromiso, y que una jugadora tuvo que explicarle a ESPN que una negociación requiere ceder, revela claramente que las jugadoras no han estado comprometidas. Cada propuesta de los dueños ha incluido más dinero, más beneficios, más concesiones, y cada respuesta de las jugadoras ha sido, queremos el 30% de los ingresos brutos. No cederemos en eso. Eso no es negociación, eso es un ultimátum, y los ultimátums no funcionan cuando no tienes apalancamiento. Los dueños pueden esperar, han perdido dinero durante 30 años, que más da un año más. Pero las jugadoras tienen quizás una ventana de 2 años de relevancia mediática antes de que el efecto Caitlin Clark se diluya y volvamos a estadios medio vacíos. No pueden permitirse perder una temporada, pero actúan como si sí. Entonces, ¿quién tiene la razón? Las jugadoras que exigen ser pagadas como profesionales de una liga de primer nivel, o los dueños que se niegan a cometer suicidio económico aceptando repartos de ingresos que no cuadran matemáticamente. No se puede decir que ambos, un lado vive en la realidad y el otro en la aspiración. Esa negociación determinará si la WNBA construye sobre su impulso actual o desperdicia la mejor oportunidad de su historia.